debo decirles algo que no tiene que ver con el tema que vamos a analizar, pero que no me lo quiero llevar. Quiero compartirlo con ustedes, quiero mencionarles. No sé si ustedes ya lo observaron, no sé si ya se dieron cuenta, hermanos del ministerio también, pero a lo largo de este servicio, hermanos, de esta reunión, me he dado cuenta que ustedes son privilegiados, que ustedes son bendecidos. El cansancio de nuestras hermanas de la femenil, las quemadas que se dan al preparar los alimentos para hacer posible esta reunión, nuestros hermanos del ministerio que dedican el tiempo para preparar el mejor consejo para ustedes. Muchos de nosotros nos desvelamos y nos preocupamos también porque buscamos las mejores palabras para orientarlos, para aconsejarlos. Y estas son bendiciones exclusivas, hermanos. Dios tiene bendiciones para toda la humanidad en el tiempo presente, pero hay bendiciones que son únicas, que son solamente para ustedes. Y que les invito, hermanos, a que aprovechemos estas reuniones, que aprovechemos el consejo que nos comparten nuestros hermanos en la sabiduría que Dios les ha dado. Cada reunión, hermanos, debe marcar un antes y un después en nuestras vidas. Nuestros padres, sus padres, hermanos jóvenes, esperan ver resultados de estas reuniones. Como ministerio no recibimos un salario material, hermanos. Nuestras hermanas de esta localidad y en cada reunión donde se llevan a cabo estos eventos, no se les da una remuneración económica, pero el mejor pago para nosotros, hermanos del ministerio, ¿cuál pudiera ser el mejor pago para nosotros de parte de esta juventud? Hermanos, el mejor pago que podemos recibir en nosotros como ministerio por parte de ustedes es verlos perseverar, es verlos buscar su santidad, es verlos madurar, es verlos ocupados y comprometidos con la obra de nuestro Dios. Les apreciamos, hermanos jóvenes, les queremos, y aunque algunos de ustedes ni siquiera los he saludado, de manera personal, quiero decirles que cuando los veo, me da gusto. Cuando pasan los años y ya no vemos a aquel joven perseverando, lo lamentamos, nos da tristeza, nos da dolor. Tomen en cuenta, hermanos, estas palabras que les comparto y me atrevo, hermanos, a mencionarlo así, a nombre del ministerio presente. Amén. Pasa a vosotros, hermanos. Sípanse a ocupar sus lugares de asiento, por favor. Palabras mencionadas por el Señor Jesús. Palabras que en su tiempo, hermanos, alentaron a aquellos apóstoles cuando veían partir al Señor Jesús y que ascendía a los cielos. La promesa, hermanos, que ha sido añorada, esperada por la Iglesia de Dios desde el momento en el que fue pronunciada y desde el momento en el que salió de los labios del Señor Jesús. Y que es repetida en muchas partes de la Escritura y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22:12, que es el versículo que da título a nuestro tema.
que a la letra dice, hermanos? He aquí, yo vengo presto. Una vez más dice así: he aquí, yo vengo presto. No ponemos en duda, hermanos, esta promesa. El tema no es si va a venir o no va a venir. El tema no es, hermanos, cuestionar esta afirmación. El tema es, hermanos, nuestra preparación. El tema es qué es lo que estamos haciendo, hermanos, para que cuando esta promesa se cumpla, porque se va a cumplir. Y así, si no me equivoco, fue, corríjanme, hermanos, fue el profeta Habacuc, que decía: aunque la visión tardare aún un poco de tiempo. Hermanos del ministerio, ¿sí es Habacuc? Lo llevamos de tarea, hermanos, por si hay la duda. Aunque la visión tardare aún un poco de tiempo, espéralo, porque sin duda, ¿qué, hermanos? Sin duda vendrá y no tardará. Y eso es lo que esperamos, hermanos. Ese momento cumbre, ese momento culminante de toda una trayectoria de vida cristiana, y que concluye en ese momento en donde tendrán el cumplimiento también muchas de las promesas que en ese tiempo nos alientan a perseverar. Abordaremos, hermanos, algunos aspectos importantes para poder entender lo necesario que es para nosotros prepararnos espiritualmente para ese momento. La segunda diapositiva. No soy bueno, hermanos, realizando o elaborando diapositivas. Yo las elaboré, pero pues con el objetivo, hermanos, de compartirles un consejo que pueda ser útil para cada uno de ustedes. El primer punto, hermanos, que abordaremos en este tema es lo que ya leyeron ustedes ahí en la pantalla. Es un error común, hermanos. Desde los días del Señor Jesús, la vida de apariencia, aparentar algo que en realidad no somos, la doble personalidad. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué sucede cuando tenemos esa doble personalidad? Engañamos al ministerio, ¿verdad? Engañamos a nuestros padres, engañamos a la congregación. Hermanos, nos engañamos a nosotros mismos. Creemos erróneamente que, ¿qué, hermanos? Nadie sabe. Soy inteligente. Nadie se dio cuenta. Y sigo, hermanos, viviendo en esa condición deplorable, en esa condición que nos va a llevar a nuestro fracaso, que nos va a llevar a nuestra perdición, y que no lo analizamos a profundidad el fin y el resultado de ello, hasta cuando tienen lugar las consecuencias. Es cuando comenzamos a pensar, es cuando vienen los ayes, los lamentos. No esperemos, hermanos, que ese momento llegue. Creemos erróneamente que nadie nos ve, pero, hermanos, si realmente creemos en Dios, si realmente aceptamos que existe un ser divino, un ser poderoso, si realmente estamos convencidos que somos creación de nuestro Dios, hermanos, tendremos temor y cuidaremos nuestra vida para vivir en una vida de integridad a todo lugar donde nosotros vayamos. Siguiente diapositiva, por favor.
Les decía que era un error común porque desde los días del apóstol Pablo, desde los días del Señor Jesús que mencionó estas palabras, se veía todo eso, hermanos. Hermanos de la localidad de Guacamayas, como dice la interrogante, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Tan común, hermanos, es esto en los tiempos del Señor Jesús. Había esta queja, y estando presente el mismo Señor Jesús, inmediatamente detectaba al joven, al adulto incluso. No solamente se da en la juventud, también los adultos llegamos a ser presa, hermanos, de ese error, de tal manera que el mensaje y la interrogante y la queja era de manera general por parte del Señor Jesús, y la queja era: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Por qué están siguiéndome? ¿Por qué están en la iglesia? ¿Por qué tocan un instrumento? Pero no haces lo que yo digo. Cuidado, hermanos jóvenes, hermanos músicos. ¿Somos adoradores solamente o somos verdaderos adoradores? Hermanos músicos, si en un momento determinado, por alguna razón, los suspendieran por 6 meses de su ministerio de la música, pónganse de pie, hermanos músicos, por favor. Y todos los músicos, hermanos, no solamente los que están tocando en este momento, todos los que tocamos un instrumento en nuestras congregaciones. Hermano Uriel, si por alguna razón pues, su pastor lo suspendiera, incluso que fuese de manera injusta, vamos a ponerlo así, que no va a suceder, no creo que suceda, pero es para que meditemos un momento y reflexionemos. Hermano Uriel, la pregunta es para todos, pero le invito a nuestro hermano Uriel que él pueda responder en base a su criterio, en base a sus convicciones también. Si fuese suspendido de su ministerio, hermano, ¿seguiría congregándose cada día de servicio? Sí, hermano, porque a pesar de que a lo mejor haya una falta o que no esté bien en ese momento, que la razón haya sido esa, entonces, si yo me alejo voy a estar peor. Entonces, lo que necesito es estar aquí y buscar el perdón de Dios por la falta que haya. Amén. Gracias, hermano. Hermana Cecia seguiría siendo puntual porque supongo que en todas las congregaciones, hermanos, si el miembro del Ministerio de la Música llega exactamente a la hora del servicio, ¿qué sucede, hermanos? ¿O no es en todas las congregaciones la misma disciplina? No toca, hermanos, al menos en Lombardía, en Uruapan también, en Guacamayas. Si el culto es a las 6 y llegan exactamente a esa hora o después, el hermano ya sabe, y se le tiene que decir: no vas a tocar. Él ya sabe que no puede tocar porque eso es indisciplina. Hermana Ceci, si fuera suspendida de su ministerio de la música, que no queremos que eso pase, ¿seguiría siendo puntual, hermano? Gracias, hermano. Gracias, hermanos músicos. Ocupemos nuestros lugares de asiento. Hermanos, es importante meditar en ello porque en ocasiones cumplimos con varios aspectos que tienen que ver con la disciplina y el orden, pero cumplimos, hablando específicamente de los músicos, para que se nos permita tocar, para que se nos dé ese privilegio, porque es un privilegio
¿Sí es así, hermanos músicos? Es una bendición y nos gusta, nos agrada, nos sentimos contentos de ser útiles en la iglesia, de que se nos tome en cuenta. Pero se han dado casos, hermanos, en los que el hermano por alguna razón se le suspende de su ministerio de música y ya va los días que él quiere, llega a la hora que quiere, va vestido como él quiere. ¿Y esto de qué nos habla, hermanos jóvenes? ¿Nos estará hablando de una doble vida? ¿Nos estará hablando que había una apariencia? ¿Nos estará hablando de que no había una verdadera convicción? Yo creo que sí, hermanos. Siguiente diapositiva, por favor, hermana Aguilera. Hermanos, con mucha facilidad me pueden engañar a mí, porque somos inteligentes, somos astutos y tenemos muchas habilidades que podemos utilizar para nuestro crecimiento y para la edificación de nuestra fraternidad, de nuestra iglesia. Pero en ocasiones utilizamos esas habilidades para intentar engañar y cubrir lo que realmente hay en nuestro interior, cubrir esa intención material, errónea o equivocada o carnal que está en nuestro corazón. Pero de manera muy clara, hermanos, de manera muy tajante, el apóstol Pablo, con toda seguridad, comienza a escribir a nuestros hermanos de Galacia y les dice, hermanos, lo siguiente, hermanos de Uruapan. ¿Qué dijo Pablo a la iglesia de Galacia? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Solo dice Gálatas 6:7. Hermanos, esto debemos grabarlo en nuestra mente. Esto debemos recordarlo cada día de nuestra vida. Definitivamente, hermanos, Dios no puede ser burlado. Y todo lo que tú estés sembrando, hermanos, también, definitivamente y sin temor a equivocarnos, eso también vamos a cosechar. Y lo que ya mencionaba, hermanos, podemos engañar a nuestros padres, podemos engañar al ministerio, podemos engañar a nuestra familia, a la congregación, pero jamás podremos engañar a nuestro Dios. Mateo 4:22, como dice, hermanos, ahí está en la parte de abajo, ayúdenme a leerlo todos juntos y de pie, por favor. Dice así: No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Amén. Ocupemos nuestros lugares de asiento, hermanos, por favor. Miren, hermanos, no hay excusas para llevar una vida de apariencia. No hay ninguna causa justificable. Podemos estar pasando por momentos difíciles, podemos incluso ver que otros de la congregación están siguiendo ese camino erróneo. Nos enteramos quizá de malos ejemplos de hermanos de la congregación, tanto en la fraternidad juvenil como quizá en la iglesia adulta. Pero quisiera, hermanos, que pudiéramos meditar a través de un ejemplo que encontramos en la palabra de nuestro Dios. En la siguiente diapositiva, por favor. Hermanos, en primer lugar, lo que nuestro Dios está esperando de nosotros
es que tengamos esa virtud a la cual llamamos integridad, esa virtud a la cual llamamos, cuando nos referimos a un joven que es de una sola pieza, cuando nos referimos a una joven que es la misma cuando está en la iglesia, cuando está en el trabajo, si es que trabaja, o en el estudio, con sus compañeros, o a donde quiera que esté. Hermanos, eso es lo que está esperando nuestro Dios de mí y de usted. Hermanos adolescentes, este mensaje es para ustedes también. Abran su mente, por favor. Vean el presente, lo que se está viviendo en el tiempo presente, lo que se está compartiendo con ustedes, porque nadie queda exento, hermanos, de estar en ese peligro y de caer en ese engaño, en donde, como lo mencionaba, hermanos, nos engañamos a nosotros mismos. No obstante las circunstancias que estemos viviendo, hermanos, de la misma manera que el joven Samuel. El joven Samuel, ¿qué hacía, hermanos, de acuerdo a la diapositiva que tenemos ahí enfrente? Ministraba. ¿Desde qué edad, hermanos? Desde que fue destetado, y alguien hablaba ahí que aproximadamente como a los 2 o 3 años. Fue llevado por su madre a aquel lugar para que quedase al servicio de nuestro Dios. Y de la misma manera, hermanos, que Samuel llegó a ser un adolescente, un joven como ustedes, era inteligente, observaba, veía la condición del pueblo de Dios, veía el comportamiento de, en este caso, ¿de quién, hermanos? De los hijos de Elí. Hermanos, ¿cómo impactaría esta situación en la mente de este joven Samuel? ¿Cómo es posible los hijos del sacerdote en esta condición de pecado, de menosprecio a las cosas santas, de burla también? Si usted fuera Samuel, hermano joven, en ese tiempo, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué hubiéramos hecho, hermanos? ¿Qué hizo Samuel? ¿Qué hizo, hermanos? Mantuvo su firmeza, mantuvo su integridad, supo sobrellevar esa circunstancia que le impactó, que le dolió también, y tuvo que aprender a vivir, hermanos, en esa condición, porque los hijos de Elí todavía vivieron varios años hasta que se cumplió la sentencia dada por nuestro Dios, porque siempre hay una consecuencia, hermanos, y no podemos estar viviendo siempre en esa condición de apariencia, porque Dios pone un hasta aquí y trae la consecuencia de nuestros actos, tanto en este tiempo como en el tiempo futuro. La iniquidad de los hijos de Elí, Samuel, hermanos, supo sobrellevar todo ello y mantuvo su integridad a pesar del panorama que estaba viviendo en ese momento. Siguiente diapositiva, por favor. Pregunta, hermanos, para todos, y creo que todos sabemos la respuesta, y tenemos las citas también que nos dan una respuesta a esa pregunta. Cristo viene, hermanos. Ese es un hecho y lo mencionaba al principio, no es un tema de discusión, no estamos
poniendo en tela de juicio si viene o no viene. Sabemos que viene y trae consigo un galardón, trae consigo el establecimiento de un reino, trae consigo la paz y la felicidad que estará sobre la faz de la tierra y que aún alcanzará a los mismos animales en el reino milenial. La oportunidad de salvación se pierde, hermanos de Guacamayas. ¿Si vinieron los hermanos de Guacamayas? La oportunidad de salvación, hermanos de Guacamayas, se pierde. Sí. No vinieron esos hermanos. Hermanos, definitivamente ahí está el sustento de la palabra de nuestro Dios. Porque esas bendiciones que son exclusivas para nosotros no pueden estar todo el tiempo. Y no es en el momento en el que nosotros quieramos, sino en el momento en el que Dios, por su misericordia, nos llama y nos abre las puertas y nos abre sus brazos para reconfortarnos. Porque yo sé, hermanos, y muchos de ustedes, si no es que todos, necesitamos ser reconfortados por nuestro Dios. Necesitamos un momento espiritual de comunión con Dios, porque eso nos trae paz, porque eso nos trae esperanza, porque eso viene a ordenar nuestros sentimientos en esta etapa de juventud. Hermanos, definitivamente la respuesta pues es que sí, hermanos, todos lo sabemos. La palabra de Dios dice que todo tiene, ¿qué, hermanos? Todo tiene su tiempo. Y aquellos que se dedican a la agricultura no pueden, hermanos, sembrar cuando es tiempo de cosecha, porque no va a haber ningún resultado. Todo tiene su tiempo. Nuestro Dios nos está dando, hermanos, la oportunidad de abrir nuestro corazón, de aceptarle, de abrazar su palabra, de abrazar sus promesas, de vivir una relación con nuestro Dios. El tiempo aceptable es hoy, así lo dice el apóstol Pablo a los Corintios. Pero algo, hermanos, en lo cual debemos reparar, y en este momento que estamos todos en silencio, no sé si por el sueño o porque estamos poniendo mucha atención y estamos muy concentrados, pero hermanos, quisiera que reflexionemos y que abramos nuestras escrituras para leerlo y por nuestra propia cuenta, hermanos, cerciorarnos del panorama futuro que nos muestra el mismo Señor Jesús, cuando no supimos en el tiempo presente aprovechar la oportunidad de salvación y escuchar el consejo de los sabios. Hermanos, porque yo les aseguro, hermanos jóvenes, que no faltará nunca el consejo de los sabios en sus vidas. Mientras perseveren, mientras luchen por su salvación, jamás faltará el consejo de los sabios. Y estoy hablando de sus padres, estoy hablando del ministerio, estoy hablando de iglesia adulta que les ama, que les aprecia, porque aquellos que están allá afuera y que erróneamente ustedes llaman amigos, hermanos, no son sus amigos, porque quienes están en los momentos de enfermedad atendiéndoles, ¿quiénes son, hermanos? ¿Sus compañeros de secundaria? ¿De preparatoria? Los primeros que están ahí, hermanos, son nuestros padres. Los primeros que están al pendiente es nuestro pastor, es nuestra fraternidad,
Así que, hermanos, nuestros amigos, nuestros hermanos, son esa familia espiritual a la cual llamamos Iglesia de Dios. Lucas capítulo 13, versículo 24, les invito a que nos pongamos en pie y que despertemos, hermanos, porque yo no soy muy bueno para mantenerlos despiertos, no tengo mucho sentido del humor para hacerlos reír, no traje ninguna imagen llamativa para que, como en el tema del hermano Joel, todos estaban con su vista arriba, observando cada una de las imágenes. Pero, hermanos, no soy yo, ni es el hermano Joel, ni es nadie. Es la palabra de Dios la que debemos permitir que llegue a tocar nuestros sentimientos y nuestra conciencia de tal manera que ésta sea conmovida. ¿Qué cita les dije, hermanos? Lucas 13, 24, la palabra de nuestro Dios dice así a una sola voz: porfiad a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Amén. La última parte la repetimos, dice así: porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Amén. Ocupemos nuestros lugares de asiento, hermanos. Para que ninguno de nosotros seamos de estos que menciona aquí, en la última parte, que a la mera hora digamos: sí, híjole, si era cierto, porque el hermano ministro nos predicaba, si era cierto la promesa de la venida del Señor Jesús, si era cierto que Cristo vendría a establecer un reino. Hermanos, ojalá que ninguno de nosotros estemos en el lugar de estos que menciona el Señor Jesús en Mateo 13, 24, en su última parte, porque os digo que muchos procurarán entrar y definitivamente, hermanos, definitivamente no se podrá. Podemos nosotros incluso tener la actitud que tuvo, a ver si en la siguiente diapositiva está. Siguiente, por favor. La actitud que tuvo Esaú. Este ejemplo, hermanos, me conmueve, me impacta, y cada vez que lo leo tengo esa sensación de, y me pongo en el lugar de Saúl y analizo cuáles fueron sus sentimientos en ese momento y la magnitud también del dolor por haber profanado algo único, algo santo, algo sagrado, porque profanar, hermanos, es tratar sin valor y sin respeto las cosas santas. Eso es profanar. El apóstol Pablo, cuando escribe a los hebreos, nos invita a que tengamos mucho cuidado. Aquí analicemos cómo estamos viviendo y que ninguno de nosotros, hermanos jóvenes, ninguno que, hermanos, se aparte de la gracia de Dios. Que ninguno sea, ¿qué más? Fornicario o profano. No podía faltar ese ejemplo conmovedor
sobre todo que nos lleva a reflexionar de manera profunda en nuestra vida espiritual, como Esaú, que por una vianda cambió su primogénito. Hermanos, nos preparamos para todo. Vivimos una época de prosperidad y todos buscamos la prosperidad. Yo busco la prosperidad. Nos preparamos para todo, nos preparamos académicamente, para tener un buen empleo, para tener una buena casa como la que estaba en la foto que proyectó nuestro hermano diácono Joel. Nos preparamos para tener una mejor vida materialmente. Buscamos un trabajo donde podamos tener una pensión y que cuando seamos viejos, porque lo decía también nuestro hermano, llegaremos a esa edad, es inevitable, y podamos vivir de esa pensión. Y el testimonio que me compartía un hermano que fue nacido en la iglesia, tenía otro hermano que de la misma manera había nacido en la iglesia, y me decía: hermano Cruz, fíjese que yo tuve un hermano, no quiso buscar a Dios, se negó a vivir una vida de rectitud y de santidad, y decía que era una pérdida de tiempo y que él tenía que buscar cómo sobrevivir, él tenía que buscar un empleo donde pudiera adquirir una pensión. Él tenía que asegurar su futuro de esta manera. Y era una cosa u otra para él: asegurar su futuro materialmente o dedicarse a servir a nuestro Dios, porque para él no podían ser las dos cosas juntas. Y me dice esta persona: y hermano, ¿qué crees? Sí, tuvo un trabajo muy bueno. Llegó el momento en el que se jubiló, recibía su pensión, pero de repente, ¿saben qué sucedió, hermanos? No pudo disfrutar y aprovechar esa pensión, porque a los pocos meses de ser pensionado, falleció y se fue al sepulcro, hermanos, sin la esperanza que hoy nosotros tenemos. ¿Qué deseaba Esaú, hermanos, cuando ya estaba perdida esa bendición, esa primogenitura? Deseando. Cuando hablamos de un deseo, hablamos, hermanos, de aquello que anhelamos desde nuestro corazón y que hay una sinceridad profunda en nosotros, deseando heredar la bendición. Pero, hermanos, así lo presenta el apóstol Pablo, así nos presenta el panorama el apóstol Pablo para que veamos el impacto que tendrá la venida del Señor Jesús y que veamos cumplida la promesa y que hayamos desperdiciado el tiempo y nuestra juventud y nuestra fortaleza en cosas vanas. Y esta última parte es lo que más me impacta, no sé a ustedes, hermanos. La parte que está en azul. Dice que él procuró aquella bendición y la procuró llorando, hermanos. No quiero yo estar en ese lugar, estar en esa condición. ¿Alguno de ustedes sí, hermanos? ¿Alguno de ustedes anhela estar en esa condición
en la que estaba Esaú en ese momento. Y Esaú rogaba, según el testimonio de Génesis 27, les invito a que nos pongamos en pie, hermanos, para leerlo. Vamos a leerlo ahí en la proyección, si gustan. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y Esaú respondió a su padre: no tienes más que una sola bendición, padre mío. Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Amén. Ocupemos nuestros lugares de asiento, hermanos. Vamos a ir concluyendo este espacio. La palabra de Dios nos habla de un lloro y crujir de dientes. Cuando al darnos cuenta que desaprovechamos la oportunidad, que perdimos la salvación, que perdimos el tiempo, que seguimos el consejo de nuestros amigos de allá afuera, hermanos, la palabra de Dios nos muestra, nos habla de un panorama, de un lloro y crujir de dientes. Y cuando hablamos de un crujir de dientes, hablamos, hermanos, de una condición de dolor extremo, de dolor profundo. ¿Esto es lo que queremos, hermanos? Sin duda alguna que no. Siguiente diapositiva para ir finalizando, por favor. Hermanos, así será el impacto de la venida del Señor Jesús. Los vivos a la venida del Señor Jesús, hermanos, que hayan permanecido en el camino del Señor, ¿qué pasará con ellos? Serán transformados. Me parece que es Lucas 13:24, dice que entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Porque en este momento, hermanos, no brillamos, no nos hacemos notar ante la sociedad, incluso, hermanos, somos criticados, incluso somos raros, como se mencionaba hace un momento. Pero en el reino del Señor, hermanos, los justos serán exaltados a la misma semejanza de nuestro Señor Jesús, porque los justos resplandecerán como el sol, así lo dice su palabra. Y no quisiera, hermanos, que alguno de nosotros, incluido el ministerio, ustedes, adultos presentes y sobre todo la juventud y adolescentes, no quisiéramos, hermanos, estar en esta condición y mencionar estas palabras que vamos a leer, hermanos, por favor, en Proverbios 5, del 11 al 13. Ahí está en la diapositiva también. Y subrayé, hermanos, porque hay frases en la Escritura que nos impactan. Hay frases en los temas que nos llevan a una profunda reflexión. Hay frases en cada alabanza que nos invitan a hacer un cambio en nuestra vida, que nos llevan a una reflexión profunda. No sé si solamente a mí me pase, pero extraigo frases de las alabanzas, de los temas que se dan de la Escritura y me las llevo porque me sirven para mi crecimiento, para mi edificación, para mi motivación también. Dice así, hermanos: y gimas en tus postrimerías cuando se consumiere tu carne y tu cuerpo, y digas: como aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión, y no oí la voz de los que me adoctrinaban, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Amén. Amén. Hermanos, ojalá que ninguno de nosotros, a la venida del Señor Jesús, nos encontremos en esa condición de lamento, en esa condición de lloro y de crujir de dientes. La última diapositiva, por favor. ¿Sí es esa la última? La última, por favor, vamos a concluir. Hermanos, al final de todo vale la pena esforzarnos. Al final de todo vale la pena luchar.
Al final de todo, vale la pena tener la humildad para reconocer nuestros errores. Vale la pena escuchar a nuestros padres, a nuestros pastores, a nuestro ministerio que constantemente nos aconseja. Vale la pena, hermanos, porque ahí está la promesa de nuestro Dios. En la primera carta del apóstol Juan, con esta cita concluimos, capítulo 3, versículos 2 al 3, por favor. Yo no sé qué sientan ustedes, hermanos, al leer estas palabras, pero si estas palabras no son capaces de conmoverles, de motivarles, no sé qué otra cosa podamos nosotros hacer, qué otra actividad, qué otra palabra pudiéramos utilizar para despertar, para motivar nuestro corazón, para perseverar y abrazar esta promesa de salvación. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículos 2 al 3. Dice así la palabra de nuestro Dios: muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica como Él también es limpio. Amén. Llevémonos estas palabras, hermanos, y que sean nuestra motivación en los momentos de necesidad, en los momentos de pruebas, en los momentos de luchas, y no importando cuál sea nuestra situación, hermanos, que esta no transforme nuestra mentalidad, nuestro deseo de luchar. Nosotros tenemos, con la ayuda de Dios, la capacidad de transformar esas circunstancias negativas en lugar de permitir que éstas nos transformen. Gracias por su atención, hermanos. El Señor les bendiga. Paz a vosotros.